Una grabadora. Muchas gracias. Siempre quise. ¿Está grabando? Ya, muy bien. Bueno, quizás partir por lo primero, por qué se llama Jornada de Coexistencia Pacífica. La verdad es que el título es una alusión a la conferencia de Yalta, donde se junta Stalin con el presidente de Estados Unidos e Inglaterra a dividirse el mundo. Haciendo alusión al problema que en la filosofía hay entre la separación histórica entre filosofía analítica o anglosajona y filosofía continental. Eso es lo que inspira el problema de un cisma que hay, que puede quizás verse en la historia de la filosofía, donde hay tradiciones que pasan por un lado y tradiciones que pasan por otro, e incluso estas confrontaciones bastante fuertes. Hay varios eventos en la historia del siglo XX de separación, de encuentros tensos entre filósofos de uno u otro estilo. Y eso de alguna u otra manera, todas esas diferencias históricas, culturales, ideológicas quizás, se reflejan en la práctica filosófica nuestra. Más en amplio, la preocupación constante, más allá del problema interno de escuelas filosóficas, está el problema de la orientación de la disciplina en general. Como tampoco hay claridades comunes, yo creo que probablemente la separación histórica entre... La separación histórica podría ser sintomática justamente de la dificultad que tenemos en el campo, en la humanidad y particularmente en la filosofía, de tener acuerdos sobre qué es lo que estamos haciendo. Como cuál es el sentido de la práctica, qué estudia la filosofía, cuáles son los objetos filosóficos. ¿Hay algún tipo de competencia particular que desarrollan los filósofos? ¿Qué tipo de aporte hace a la sociedad? ¿Qué tipo de aporte hace en relación a los otros ámbitos de la cultura, en torno al arte, la ciencia, la política, etc.? Ahí, en ese campo, se podría decir que todas esas preguntas son parte del campo de lo que algunos llaman metafilosofía, o filosofía sobre la filosofía, sobre qué es la filosofía, cuáles son los fines y métodos de la filosofía. Es un campo, la verdad, bastante tirado, hay muy pocos textos sobre esa cuestión, salvo las últimas décadas que ha empezado a aparecer un grueso más de bibliografía en torno a metodología filosófica, sociología de la filosofía, donde se está constatando que la falta de claridades comunes al respecto puede ser un problema grave para el desarrollo de la disciplina. Justamente porque se ha constatado que quizás las distinciones que se han hecho entre tradiciones son arbitrarias, por ejemplo, porque los temas que cruzan a ambas son bastante comunes, e incluso por experiencias históricas de complementación bastante interesantes. Y ahí es donde han habido muchas visiones distintas de metafilosofía. Algunos consideran que la filosofía es, por ejemplo, una especie de ayudante o asistente del trabajo científico. Algunos creen que la filosofía tiene que tener, como pensaba Hegel, que los filósofos cumplen el rol de sintetizar una visión de mundo, la visión de mundo de su tiempo. En ese sentido, los filósofos podrían tener también, como para los pragmatistas, un rol muy vinculado al estudio de la cultura y de la historia, también de comprender y aportar a la sociedad. O se ha considerado que la filosofía, por ejemplo, tiene un rol más vinculado al arte. La filosofía podría estar más vinculada al ejercicio de la literatura, del arte en general, y muchas otras discusiones como afines, sin contar además las discusiones de método, que también son importantes. Nosotros como GIFAUT proponemos, más allá de los intereses particulares como de nuestro grupo, que están muy marcados, claro, como cierta referencia con la filosofía analítica, proponemos que hay que hacer algún esfuerzo importante por comunicarnos más y llegar como a algunas claridades comunes, aunque sean mínimas, sobre qué es lo que estamos haciendo. Y para eso proponemos un espacio anual, que no necesariamente tiene que ser organizado por nosotros. Afortunadamente, este año logramos hacer incluso la convocatoria junto a la red de filosofía francesa, la convocatoria de esta jornada. Y esperamos que este tipo de instancias se repiten independiente de los organizadores, porque creemos que tiene que haber un espacio anual, que ojalá que se repita varias veces al año, donde pongamos estos temas en la mesa. Van a haber 3 sesiones más este año. La segunda va a ser específicamente sobre el cisma analítico continental, como la diferencia entre filósofos analíticos continentales y qué se propone al respecto, si se considera que es un problema o no, cómo se puede enfrentar, etc. La tercera sesión va a ser sobre el rol de la historia de la filosofía en la filosofía misma, que tiene bajas concretas sobre, por ejemplo, ¿tiene que ser obligatorio un ramo de griego y las lenguas antiguas para primer año? ¿Tiene que haber 8 ramos obligatorios de historia de la filosofía? ¿O 4? Con electivo o no, etc. Todas esas preguntas son bastante controversiales y lo que esperamos es que esa cuestión se empiece a resolver a través del diálogo y no tanto a través de la tincada, como de la cultura idiosincrática de cada uno. Así que básicamente eso es el contexto de este encuentro.
La primera sesión está muy pensada también para integrar a las nuevas generaciones, a los mechones. Justamente por la escasez de comunicación intergeneracional, esperamos hacer esta sesión para que gente de generaciones más antiguas pueda contarles por qué ellos creen que la filosofía vale la pena hacerse, porque ellos mismos se dedican a la filosofía. Para redondear lo anterior, y para esto darle el paso a nuestros expositores, mencionar que también este proyecto se enmarca en un proyecto más grande, que es un proyecto abierto que hemos propuesto con Manuel Vargas de Tercero, que es un proyecto de trabajo comunitario para cambiar un poco la dinámica de trabajo y estudio de la facultad, pensando justamente en la falta de comunicación entre ramos, por ejemplo muchos ramos que lidian con los mismos temas o con temas cruzados, pero que no se están comunicando. Y siendo que existe literatura para hacerlo, por ejemplo ramos de fenomenología y filosofía de la mente, y ni hablar con conexiones que hay con ciencia empírica al respecto, de filosofía política y ciencias sociales que está acá al lado, y la filosofía y las ciencias sociales, etc. El proyecto está pensado como tratar de sortear esos obstáculos de comunicación. Nos tomamos la libertad de proponer, de ofrecer en la carrera un sitio web donde pusimos el proyecto detallado con las propuestas que les proponemos para trabajar, y donde esperamos que también ahí se empiecen a hacer debates como cortos, donde la gente escribe textos cortos y puede intercambiar opiniones, y además podamos armar un estudio de lectura, etc. Así que este es el contexto más completo de la cuestión. Espero que sea una buena jornada inicial. Acá a nuestros expositores le hicimos una guía flexible como de temas para que nos cuenten, para que den su opinión, su visión, para que expongan unos 10-15 minutos sobre cómo aprecian el panorama de la filosofía, si creen que la filosofía tiene... ¿Para qué hacer filosofía en primer lugar? La pregunta base, como ¿por qué tiene sentido la existencia de esta disciplina? En segundo lugar, sobre la situación de la filosofía acá en Chile. ¿Cómo se aprecia esa situación? Y el tercer aspecto, de manera flexible los expositores son invitados a comentar sobre el desempeño de la disciplina, cómo evalúan el estado de arte de la disciplina. ¿Hay progreso en la filosofía, por ejemplo? ¿Existe algo así como el avance en la filosofía? En Chile en particular, como está bien la institucionalidad chilena para el conocimiento para la filosofía, por ejemplo, funciona bien, hay comunidades como intelectuales que produzcan algo que funcione, y ahí son invitados a contestar los expositores libremente, enfocarse en uno u otro aspecto de cómo evalúan esa situación. Y ustedes, después de la mitad del encuentro, después de las exposiciones, son invitados a comentar, a hacer preguntas, para que conversemos. Eso es la estructura de esta cuestión. Tenemos hasta un poco más después de las 4 para poder, ya que empezó un poco tarde, se esperaba, y eso. Así que no acordamos nada sobre el orden de las exposiciones, así que igual les dejo el ofrecimiento si alguno quiere partir. Estaba pensando en darle la invitación al profesor Rojas para que inaugure, si es que le interesa. Sí, me interesa. Que acá probablemente sea bastante interesante para los estudiantes conocer también sobre el trabajo de los profesores que no les van a tocar en primer año. Entonces eso igual puede ser interesante. Y acá los estudiantes de posgrado, Pablo y Nadine, la respectiva área. Espero para que se presenten, cuenten un poco sus intereses y pasen sobre qué hacen acá. ¿Ahora o después de que...? Después de cuando cada uno se toque. Ok. Bravo. Bueno, gracias. Sí, lo primero es agradecer la invitación a compartir algunas ideas a propósito de esta pauta flexible nosotros que nos han propuesto. Y bueno, yo hice algunas notas para orientarme en esta intervención, ciñéndome al tiempo acotado que tenemos cada uno para exponer. En el entendido de que la cena de hoy, digamos, más que una mesa, una cena de colores, ¿verdad? Bueno, a ver, yo diría, no fui respondiendo las preguntas una por una, digamos, sino que lo que hice fue elaborar algunas notas teniendo presente esa expectativa, ¿no? Las expectativas que estaban contenidas en esa propuesta, en esa especie de pauta propuesta.
A ver, la primera cuestión que yo señalaría es la condición en la cual nos encontramos, lo que yo llamaría la condición contemporánea. Pienso que existimos, ¿no? Todo esto va muy apretado dentro de los 10-15 minutos que tenemos, existimos en un mundo que no comprendemos. Ese es mi punto de partida, ¿no? Como una hipótesis de trabajo, ¿no? Existimos en un mundo que no comprendemos. Pero esto no debido al hecho de que el mundo sea en sí mismo incomprensible. La angustia, la incomprensión, las dudas, no es algo que nos acompañe cotidianamente, por el contrario, cotidianamente vivimos en la certeza, cotidianamente vivimos digamos, caminamos sobre un suelo de convicciones, un suelo de convicciones heredadas, no conquistadas por nosotros mismos. Entonces, insisto, ¿no? El carácter incomprensible del mundo no tiene que ver con que el mundo sea en sí mismo incomprensible, sino más bien se debe al hecho de que lo comprendemos o intentamos comprenderlo, y no solo comprenderlo, sino incluso experimentarlo, desde códigos de percepción y de comprensión heredados. O sea, para decirlo esto en una frase, diría que inevitablemente comprendemos el presente desde ayer. Y por lo tanto, nunca somos, en sentido estricto, ¿no? Cuestionando las cosas, nunca somos contemporáneos del mundo que estamos habitando, ¿no? Paradójicamente, en el momento, no solamente en el momento de interpretarlo, ¿no? Sino que en el momento de percibirlo, ¿no? Ya no somos contemporáneos porque hemos hecho ingresar aquello que experimentamos, aquello que percibimos, aquello que nos exige, lo hemos hecho ingresar en códigos que no son contemporáneos del objeto, ¿no? Por lo tanto, yo diría, con este primer punto, digamos, lo que señalo, es que el problema es nuestra forma de pensar, ¿no? El carácter incomprensible del mundo es nuestra forma de pensar, ¿no? De ahí que podría forma, ¿no? Entonces, la pregunta respecto a la utilidad de la filosofía, yo la orientaría, puedo desde ya anticipar que no voy a dar una respuesta a esto, ¿no? La filosofía sirve para, en sus dos puntos, primero, no. La utilidad de la filosofía, en primer lugar, diría que se trata de... A ver, comencemos diciendo de qué no se trata, ¿no? La filosofía no puede cambiar el mundo, ¿no? La filosofía nos ofrece una cosa que en otra disciplina es severamente sancionada. Es un campo en el cual podemos decir todo, quiero decir la palabra todo, ¿no? Y podemos decir nada, ¿no? O sea, podemos decir toda la historia de Occidente no es sino la historia de tal cosa, ¿no? O nada. Esas palabras son maravillosas, entonces poder decir todo y nada y que el público siga allí, atento, ¿no? Estas palabras en una disciplina, o sea, la ciencia empírica sería una cosa impresentable, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ofrece, tenemos un handicap a favor. Sin embargo, esta misma posibilidad es la que nos entusiasma con la posibilidad de pensar el cambio del mundo, ¿no? O sea, cómo transformamos la realidad, cómo transformamos el mundo, cómo protagonizamos la realidad. Entonces, yo respecto a eso me preguntaría, ¿se trata en sentido estricto de cambiar el mundo? ¿Se trata de cambiar la realidad, al menos desde la filosofía? El cineasta chileno Raúl Ruiz decía el cine, refiriéndose a las expectativas críticas, las expectativas políticas que pueden haber sobre el cine, ¿no? Él decía el cine no puede cambiar el mundo. Lo que el cine puede hacer es cambiar el cine. El cine puede cambiar, ¿no? La historia del cine. A todos nos ha pasado en algún momento que vemos una película y no solamente nos cambia nuestra manera de pensar respecto a un asunto, sino que nuestra manera de ver el cine, ¿no? De cambia nuestra manera de percibir el cine, ¿no? Y por ejemplo, yo no sabía que eso estaba permitido en el cine, ¿no? Entonces, si volvemos a la filosofía, yo diría que se trata por lo pronto para nosotros de comenzar a cambiar la forma de pensar el mundo. Se trata de comenzar a cambiar nuestra forma de pensar el mundo. Se trata de comenzar a pensar lo real. Es más, yo diría, me voy acotando cada vez más, ¿no? Se trata de comenzar a pensar. Comenzar a pensar el mundo ya es bastante, como si estuviéramos pensando siempre, ¿no? Pero ahora vamos a pensar el mundo, ¿no? Y se trata de comenzar a pensar lo real, entendiendo que lo real es una exigencia, lo real no es un objeto, lo real no es aquello que nosotros podemos ver a través de la ventana, no es aquello de lo cual nos enteramos en las noticias, en los titulares de los diarios. Lo real
Sí, no vamos a hablar de Lacan aquí, ¿no? Pero lo real, a diferencia de la realidad, es más bien, insisto, una exigencia, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? Para mí es la pregunta que yo me hago desde la filosofía, cuando me aboco a algo así como lo real, o a las condiciones, porque tienen nuestras exigentes condiciones contemporáneas de existencia, la pregunta que yo me hago no es ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esa pregunta uno se la puede hacer, se la hace cotidianamente, no se la hace desde la filosofía. La pregunta que yo me hago es ¿qué está sucediendo? Esa es la pregunta, ¿no? En verdad, ¿qué está sucediendo? Bueno, considerando esto, voy a retomar este inmediatamente, pero considerando esto, la diferencia, empezamos a tratar de enterarnos un poco acerca de esta diferencia muy curiosa, digamos, entre filosofía continental y filosofía analítica. A mí en lo personal, la verdad, tratar de enterarme un poco de lo que pasa, porque a mí en lo personal no es una diferencia que me... Lo veo claramente, no es una diferencia que me interese, ¿no? No me parece una diferencia, sobre todo si lo pensamos como una diferencia conflictiva, ¿no? Como una diferencia, no sé, tal vez como un cisma. Creo que es una diferencia, en cierto modo, intrascendente. O sea, quiero decir, filosóficamente intrascendente. Por lo menos para mí, ¿no? O sea, no es algo especialmente relevante. Igual yo pensaba que se podía hacer con esta diferencia. De pronto, si se puede hacer un partido de fútbol, ¿no? Analítico contra continental, a lo mejor ya lo han hecho, ¿no? Estaba pensando en eso, me acordé de las diferencias en el colegio, ¿no? Creo que se existe todavía, ¿no? La diferencia entre humanistas y científicos, ¿no? Y uno se preguntaba qué tan humanistas eran los humanistas y qué tan científicos eran los científicos, ¿no? Sobre todo cuando el científico decía yo soy científico, ¿no? Por lo tanto me gusta leer. Y dice, qué rara idea, qué rara concepción que se tiene de científico, como alguien que no lee, ¿no? Incluso hay que le cuesta leer. Y lo mismo pasaba desde el otro lado, ¿no? Uno no sabía si el humanista era humanista o era simplemente alguien que no tenía competencias científicas, entonces había quedado entre los humanistas. Claro, ahora, sin embargo, no es irrelevante el hecho de que esta diferencia nos haga reír. Porque se me ocurrió a raíz de esto de que podría haber un partido de fútbol, dije, a ver si lo pienso bien en serio, y me acordé de haber leído unas reflexiones de Ortega y Gasset sobre el deporte, ¿no? Y sobre el origen deportivo del Estado, eso era lo que recordaba que había leído. Entonces busqué algo y encontré unos pasajes, no de ese libro, pero de unas columnas anteriores que él escribía, estas famosas columnas que escribía El Espectador y que después las fue publicando. Y él decía lo siguiente sobre el deporte, decía, permítanme citarlo, dice, el culto al cuerpo es eternamente síntoma de inspiración pueril, ¿no? Digamos, pueril infantil, ¿sí? Porque solo es bello y ágil en la mocedad, mientras que el culto al espíritu indica voluntad de envejecimiento, porque solo llega a plenitud cuando el cuerpo ha entrado en decadencia. El triunfo del deporte, entonces, incluía Ortega, significa la victoria de los valores de la juventud sobre los valores de la senectud. Entonces, uno podría pensar que hay algo, si no tomarlo con todo cuidado y la distancia del caso, digamos, si no tomamos los términos, uno podría decir que hay una suerte de una voluntad de envejecimiento, en la voluntad disciplinaria, en la voluntad de especialismo, ¿no? Y esa voluntad de envejecimiento, obviamente que tiene que ser contrapesada con este deporte, ¿no? Entonces tal vez, no digo que se reduzca a eso, ¿no? Pero hay algo deportivo en el conflicto entre analíticos y continentales, ¿no? Por lo tanto no es casual que los analíticos hagan chistes de los continentales y que los continentales hagan chistes de los analíticos, ¿no? Sería parte del deporte, ¿no? Pienso, por el contrario, que una distinción académicamente relevante, o sea, desde ya una diferencia o una distinción, digamos, ¿no? Académicamente relevante es la que podríamos reconocer en el campo de la filosofía entre, por una parte, los estudios intradisciplinarios, ¿no? Dentro de los cuales, por ejemplo, pienso en los problemas de la referencialidad en la lógica, el concepto de verdad en Tarski, la noción de memoria en San Agustín, tiempo y conciencia de sí en Kant,
génesis de la diferencia ontológica en Heidegger, etc. O sea, ahí la diferencia entre analíticos y continentales, etc., se nos borra, ¿no? Y aparecen estos estudios intradisciplinarios. Y, por otra parte, la reflexión, también filosófica, de las condiciones contemporáneas de la existencia, ¿no? O sea, la filosofía abocándose, ¿no?, a reflexionar las condiciones contemporáneas de la existencia. No estoy pensando aquí en filosofía aplicada, como si lo de la filosofía, lo propiamente filosófico, fueran estos estudios interdisciplinarios, y después con conceptos ya ganados uno va a la realidad y aplica la realidad, ¿no? Aplica estos conceptos a la realidad, ¿no? Yo creo que la filosofía se sigue trabajando, abocándose a reflexionar esto que llamamos las condiciones contemporáneas de existencia. Lo que yo entiendo por contemporáneo acá es la exigencia que el presente nos plantea, ¿no? Para mí contemporáneo no es un conjunto de acontecimientos, no es un tramo, no es una fecha, no es un dato cronológico, sino que lo contemporáneo es esa exigencia que impacta, ¿no?, sobre, como lo decía al principio, sobre nuestros códigos heredados de percepción y comprensión del mundo. Esta exigencia entonces se hace sentir sobre las representaciones, sobre las definiciones, que constituye lo que podríamos llamar nuestra comprensión de término medio, ¿no?, de la realidad en nuestra experiencia cotidiana. Está también en esta misma dirección la pregunta acerca de la relación de la filosofía con otras disciplinas. Bueno, es claro, me parece, ¿no?, es suficientemente claro que mientras la diferencia entre continentales y analíticos, ¿no?, se presenta entre nosotros como un problema insoslayable e insalvable, estamos un poco lejos de reflexionar la relación de la filosofía con otras disciplinas, ¿no? Si ya reconocemos al interior del campo, por lo menos instituido, ¿no?, de la filosofía, esta diferencia aparentemente insalvable. Esa es una primera cuestión, ¿no? Una segunda cuestión relacionada con esto mismo es que el tema de la interdisciplinaridad, pienso, no es algo que comience entre los investigadores o entre los autores. Obviamente que se ejercen los investigadores y los autores ejercen la interdisciplinaridad, pero no creo que comience ahí. Lo que quiero decir es que no creo que comience con buena voluntad. El tema de la interdisciplinaria es un tema muy complejo. No hay consenso respecto a lo que eso signifique. Fondesi no tiene criterios de evaluación interdisciplinarios para evaluar proyectos, ¿no? Aun cuando hay una cosa que se fomenta mucho, pero llega un proyecto realmente interdisciplinario, y filosofía lo envía a literatura, literatura lo devuelve a filosofía, filosofía lo envía a educación, y ahí va el proyecto girando. ¿Por qué? Porque es interdisciplinario, y Fondesi evalúa disciplinariamente. Aquí mismo nosotros fomentamos proyectos interdisciplinarios, toda la iniciativa del Bicentenario va en esa dirección. Yo estuve en varias reuniones en donde recuerdo una vez un colega de historia haber dicho que él había descubierto, cosa en la cual coincidimos todos, había descubierto que el trabajo interdisciplinario solo se podía hacer entre amigos, o sea, buena voluntad. Entonces yo pienso que la interdisciplinaridad en ese sentido no es algo que comience los investigadores, los autores, no comienza por la buena voluntad, sino que comienza en la disciplina misma, cuando los conceptos capitales, los conceptos fundamentales de una disciplina entran en crisis. O sea, algo ocurre en la disciplina que la empuja, que la conduce al diálogo con otros campos disciplinarios. Esta es una cuestión, en ese sentido lo interdisciplinario es una cuestión, yo diría, eminentemente académica, a diferencia de lo multidisciplinario, en donde distintas disciplinas colaboran. O sea, un municipio, por ejemplo, si un municipio quiere abordar ciertos problemas relacionados con la juventud, etc., entonces constituye un comité, una comisión, un equipo, donde hay un antropólogo, hay un sociólogo, hay un psicólogo, hay un educador, etc., ¿no? Y lo que el municipio espera es que estos profesionales se comporten profesionalmente, es decir, que cada uno haga lo suyo, sumándolo a los otros, no que se produzca la relación de la interdisciplinaridad. Eso sería trabajo académico. Entonces lo interdisciplinario es un fenómeno, por lo menos cuando lo percibo, en este momento netamente académico. Cabe pensar, me parece muy seriamente en este momento, que tal vez la universidad en su actual organización de la producción y circulación del saber no está institucionalmente preparada
para la interdisciplinaridad. Pero al mismo tiempo eso no es algo que se pueda anticipar, ¿no? O sea, la institución no se va a interdisciplinarizar mientras no surja la investigación interdisciplinaria. Es la investigación interdisciplinaria allí, ¿no es cierto?, generando nuevos investigadores, generando nuevos problemas, generando preguntas inéditas, como por ejemplo, ¿será posible la especialización interdisciplinaria? Eso parece un oxímoron, ¿no? O se es especialista o se es interdisciplinario, ¿no? Pero si interdisciplinario no se va a asociar simplemente con una especie de generalidad, entonces tendrá que haber algún tipo de especialidad. ¿Cómo irá a ser el especialismo, ¿no?, en el contexto de lo interdisciplinario? Son problemas en cierto sentido inéditos, particularmente en nuestras áreas, ¿no? En ese sentido, creo que la institución la universidad no está preparada institucionalmente para la interdisciplinaridad, aun cuando la demanda en los proyectos, nuestros propios proyectos internos, cada vez más explícita, cada vez más articulada. Hay que reflexionar también, lo menciono la pasada, simplemente lo menciono, la institución de la cientificidad en la producción indexada de escritura, ¿no?, que pasa con la indexación, ¿no?, como criterio que de alguna manera sanciona a priori, no solo la forma, sino que acaso el contenido, ¿no?, de la escritura. Y otra realidad muy gravitante es, a propósito de la relación de la filosofía con la sociedad, por eso le llamamos la sociedad. Otra realidad muy gravitante es la captura mediática del espacio público. Esta idea de que Heidegger decía, la gente cree que el filósofo es alguien que está esperando que le dé la palabra para decir hacia dónde debe ir el mundo. Bueno, hoy día eso es muy seductor, ¿no? Es muy seductor que de pronto los medios de comunicación le dan la palabra al filósofo, ¿no? Y el filósofo tiene la posibilidad de expresarse en los medios de comunicación. Estoy pensando, no sé, la revista Que Pasa, en cosas así, ¿no? Y eso es como ya, o sea, hay toda una carrera, ¿no es cierto?, que avala esa situación, ¿no? Como si apareciera en el espacio público fuera algo así como la coronación de una carrera que se ha hecho, una carrera de nuestra naturaleza, ¿no? Y de pronto pareciera que eso viene a sancionar, ¿no?, positivamente. Yo diría que tiene reservas con el espacio público. ¿Qué con el tiempo? Quedan 5 minutos, pero el micrófono parece que no se alejó mucho, parece. Aquí está encendido. ¿Y el otro? Ahí. Ya. Ya, dejo lo del espacio público ahí reservado, ojalá podamos retomarlo. A ver, un tema de actualidad, un tema exigente, planteo dos cuestiones, ¿no? Un tema exigente es el día lo que se denomina el neoliberalismo. El neoliberalismo, ahí, plantea la siguiente inquietud, ¿no? Hace un tiempo leí una columna de un economista de derecha que afirmaba literalmente que, lo cito, ¿no?, la batalla de las ideas ya está ganada por los potentes conceptos de Adam Smith. Entonces, ¿cuál es el problema con esa frase? Uno podría discutirla, ¿no es cierto? Podría discutirla y decir, no es posible, Adam Smith, ¿no es cierto?, el individualismo, el egoísmo, todo lo que sabemos, pero yo diría, ¿cuál es la distancia filosófica respecto a una afirmación como esa? Yo diría lo siguiente, el liberalismo de Adam Smith es un humanismo. O sea, es una concepción de la economía, es una concepción de la sociedad que tiene su fundamento en una concepción del hombre, ¿no? Adam Smith era profesor de moral en la Universidad Escocesa en donde trabajaba. Por lo tanto, mi inquietud, ¿no es cierto?, es que pienso que el humanismo de Adam Smith naufraga absolutamente en la realidad
neoliberal del mercado financiero globalizado. Entonces, no hay humanismo que valga, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, yo diría, ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay una tarea, ¿no? Ahí hay un problema cuando entramos a discutir, no sé, en el neoliberalismo, como si uno pudiese tomar posición a favor o en contra conforme a nuestros códigos humanistas heredados, ¿no? Y por otro lado, están estos planteamientos muy sugerentes, interesantes, que ya se están comenzando a discutir fuertemente respecto a lo que se denomina, lo que algunos autores denominan el fin de la sociedad, ¿no? Una cosa que ya está en Hayek, el fin de lo social. El fin de lo social entendiendo que lo social no es algo inherente al hombre, sino que es algo que surge en determinado momento histórico, ¿no es cierto?, cuando los lazos comunitarios comienzan a debilitarse, aparece la sociedad, y por lo tanto los vínculos, no es que no haya habido individuos antes, pero los vínculos entre los individuos dejan de ser vínculos, llamémoslo así, comunitarios, y pasan a ser vínculos propiamente sociales. Se hace relevante el partido político, el sindicato, incluso ciertas formas de las organizaciones estudiantiles, etc., ¿no? Vínculos, ¿no?, sociales entre los individuos. Esos vínculos hoy día están en crisis. La crisis de la política, el desinterés por la política, en buena medida, yo diría, tendría que ver con ese punto. Entonces habla del fin de lo social. Y algunos autores ya comienzan a hablar del regreso de la sociedad, ¿no? El regreso de la sociedad. ¿En el contexto de qué? En el contexto, por ejemplo, de las movilizaciones. ¿Habría acaso un regreso a la sociedad? Pero ese regreso a la sociedad, ¿qué significa? Significa, no puede significar el regreso de la vieja subjetividad. Hay un tipo de subjetividad que desborda, ¿no?, los canales de participación, de expresión existentes, pero esa subjetividad que desborda es una subjetividad inédita. Bueno, eso genera desde ya un diálogo muy importante. Esto del regreso a la sociedad me refiero específicamente al último libro de Carlos Luis Encina, ¿no?, el actual director del Departamento de Sociología. Hay ahí una discusión muy interesante, ¿no?, por ejemplo, con sociología, ¿no?, y que no está determinada por la buena voluntad, ¿no?, porque tengamos buena onda, porque nos conocemos, porque postulamos un proyecto juntos y lo ganamos, sino que hay algo que está ocurriendo, lo que llamamos nuestras condiciones contemporáneas de existencia, que ameritan esa reflexión. Y bueno, ya se nos fueron los 5 minutos, digo solamente el título de lo que iba a decir. No, lo vamos a retomar seguramente. Y es que en esta discusión entre continentales y, digamos, en este mapa, digamos, continentales y analíticos, algo que hubo hecho en falta inmediatamente es eso que se denomina pensamiento latinoamericano, que es una cuestión absolutamente fundamental. Es decir, sobre todo, no pensemos inmediatamente en un corpus bibliográfico, en un corpus de autores, ¿no?, sino que pensemos en la necesidad, ¿no?, simplemente el hecho de que se le echa en falta. Y por lo tanto, cuando se echa en falta pensamiento latinoamericano, ¿qué es lo que se echa en falta? ¿No? Algo así como la radio, algo así como la localidad. No es pensamiento latinoamericano versus continentales. No podemos, te digo, no podemos hacer filosofía. O sea, podemos hacer filosofía a partir de Kant. Podemos hacer filosofía, por supuesto, después de Kant. Incluso se puede ensayar hacer una filosofía contra Kant. Lo que no se puede hacer es hacer filosofía como si Kant no hubiese existido. Es como intentar hacer física como si Newton no hubiese existido. Bueno, ¿qué significa esa exigencia en Latinoamérica como localidad? Bueno, dejo con todos esos temas y espero que lo pongamos en la discusión más rápido. Está muy bueno el cable. Trata de dejarlo quieto. Bueno, a ver si funciona esto. No funciona. Trata de dejarlo. Sí, prueba con eso. Va a ser un poco cómodo ahora sí, pero... Puedes rapear tu exposición. Antes hay un niño que hablaba así, era muy bueno. Ya.
Bueno, yo presento Armero, me llamo Pablo Contreras, soy estoy un poco de anfitrión de parte del grupo, aparte de Pancho, obviamente, que hace de anfitrión incluso más porque es moderador, incluso que está malo, qué ridículo. Yo voy a hacer cuando estaba preparando esto me di cuenta que la primera pregunta, que es ¿qué hace la filosofía?, se comió como casi todo lo que iba a decir. Entonces voy a plantear primero un marco bien general sobre la base de esa pregunta, ya que hace la filosofía, para luego ir como tratando un poco algunos temas un poco más específicos, muy generalmente, y tratando siempre de dejar planteada la pregunta para poder discutir después, si es que les parece. Yo primero quiero partir de un supuesto, y de hecho un supuesto bien grande, que se va a mover la mitad de la presentación, así que probablemente si no me lo conceden no funciona, así que les pido que me lo concedan, o si no lo discutimos después, y es que la filosofía no es un conjunto de ideas que flotan en el éter, así como en el tercer mundo de las ideas, una vez que son creadas, sino que creo que hay que ver la filosofía como una actividad, como parte de la producción cultural de la formación social particular, una sociedad, una formación social, como uno quiera decirle, tiene una capa de cultura, digamos, que la mantiene cohesionada, unida, lo que sea, oprimida, lo que no quiera ver en verdad. Mucho lo que uno quiera ver. Y un punto, y esto es básicamente como la idea de visión de mundo, de Weltanschauung y todas esas cosas que dicen lo mismo en muchos idiomas diferentes. A ver, ¿cuál es el punto de esto? El punto es que, y para decirlo bien honestamente, yo creo que la filosofía es un trabajo que tiene como un producto, un proceso de producción de conocimiento, de cultura, como uno quiera llamarle. Y con esto me apoyo, como decía Pancho, de hecho, en la introducción, en una idea bien pragmatista, que de hecho puede encontrarse en John Dewey, de la filosofía como un intento de articular y de crear creencias que se tienen del mundo al enfrentarse al mundo, digamos, a la realidad como en su conjunto, y eso incluye obviamente las ideas que se tienen de realidad, como las ideas que no tienen realidad son parte de la realidad, y por tanto los filósofos, al examinar las ideas que se tienen de realidad, están examinando también la realidad, como hay una acción refleja ahí. Y el punto entonces es que la ciencia y el conocimiento son como herramientas de interacción con la naturaleza, herramientas de interacción social, entre las cuales hay diferentes aproximaciones dependiendo de la disciplina, del enfoque, del objeto de estudio, etc. Y aquí el énfasis tiene que ser siempre en que son como herramientas, como no... Que ya sea porque expresan, porque crean o porque articulan conocimiento, para poder leer. La cultura y el conocimiento tienen una función en la formación social específica en la que uno está, ¿ya? Y tienen la función de armar un entramado cultural, ¿ya?, con el que la humanidad se enfrenta a la realidad, ¿ya? Eso, darse vuelta alrededor de la misma idea, para poder decirlo bien. Y entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que la filosofía, tenemos que distinguir distintos niveles dentro de los cuales aproximamos este problema. Yo creo que hay por lo menos tres. El primero de ellos es lo que dije recién, es la filosofía como el producto de una forma particular de producción de conocimiento, como las ideas filosóficas, ¿no? La filosofía una vez que es creada, ¿ya? Pero hay otra parte de la filosofía, otra dimensión de ella, que es el proceso de producción mediante el cual se llega a crear esas ideas o ese conocimiento. Si usted me confunde, puede preguntar, entonces voy a dar de especificarlo y resumirlo, etc. Si está más perdido después viene un poco más el cierre. Y el punto entonces es que la filosofía es parte de la actividad de producir este entramado, de la actividad en que digamos, todos los que hacen filosofía, ¿ya? Los filósofos, aspirantes, etc., participan, digamos. Nosotros mismos hacemos filosofía, hacemos parte de ese proceso y por lo tanto somos filósofos. Y más específicamente creo que lo que hace la filosofía es producir conocimiento de la realidad.
Y esto es diferente obviamente a hacer una prevención bien clásica. No estoy diciendo que la filosofía conozca como la naturaleza, digamos, que sea como solamente que sea continua con la física o con la sociología, sino que tiene una forma también de conocer ideas, de articular ideas, de especificar ideas de la cultura, como por ejemplo la estética, la filosofía de la ciencia. No conocen directamente la naturaleza, pero sí especifican y articulan las ideas que nosotros tenemos acerca de la naturaleza, por ejemplo, ¿ya? Y eso es parte de la realidad, para ser bien materialista en el asunto. Entonces, el punto es que la filosofía es una forma de hacer esto que tiene un objeto particular. Y de hecho lo especial de la filosofía es que su objeto particular es muy abstracto y muy general. Y aparte de eso tiene metodologías propias. Tiene análisis conceptual, descripción, hermenéutica, fenomenología, lo que uno quiera elegir de la caja de herramientas de la filosofía. Y por lo mismo creo que y aquí voy a usar una frase bien cliché, en verdad, la idea de Gramsci de que todos los hombres son filósofos. El punto es que hay una dimensión en la cual todos participan de la producción del sistema cultural, y por lo tanto todos son parte en alguna medida del proceso de producción de filosofía. Esa es la segunda dimensión de la filosofía que quería tratar. Pero creo que no hay que quedarse mucho con una imagen media bajista intelectual de lo que implica hacer filosofía, que es como esta idea de todos somos filósofos y nadie sabe más filosofía que otro, y etcétera. Me parece que eso es una idea un poco errada en la que se puede caer una vez que se concede lo primero, porque creo que la tercera dimensión es de hecho la filosofía como una disciplina, como una actividad, en la que digamos se forma gente que hace esto de manera especializada, ya se ponen normas de producción, se ponen formas específicas de producción, literalmente, por pasar un término bien controvertido, pero se moderniza la producción de conocimiento. Ya. Hay una forma específica en la que se produce filosofía, que es la gente que hace filosofía profesionalmente, ¿ya? Los filósofos profesionales. Y es la forma en la que se racionaliza, se organiza, se articula de una manera específica la producción de filosofía. Y creo que justamente, y aquí para referirme a lo anterior, que trataba también el profesor Rojas, la distinción entre analíticos y continentales, yo no estoy de acuerdo con que sea filosóficamente intrascendente. Me parece que eso le pone demasiado énfasis en el producto de la filosofía y deja muy de lado que la filosofía es también el proceso mediante el cual se produce ese conocimiento. Y por lo mismo, creo que como parte de la profesionalización de la filosofía, sobre todo en el siglo XX, surgen diferentes proyectos por ejemplo, de cómo debería funcionar, de cómo debería proceder la filosofía profesional, de cómo se deberían formar los nuevos filósofos, de qué deberían leer, por ejemplo, de cómo deberían citarse entre ellos, de cómo deberían interactuarse entre ellos. Y ahí hay diferentes proyectos entre los cuales, por ejemplo, se puede ver la filosofía analítica. Yo siempre trato de hacer una diferencia entre la etiqueta analítica y continental, porque me parece que continental es una etiqueta que inventan los analíticos para referirse a todo lo que no es ellos mismos, ¿ya? Es como el concepto de Oriente, ¿ya? Oriente simplemente es no Occidente, y lo inventan los occidentales. Y justamente creo que, por ejemplo, se puede comparar con la fenomenología, la filosofía analítica. Es un proyecto de cómo debería funcionar la filosofía, finalmente de cómo debería producirse la filosofía. Y en ese sentido, tomando en cuenta que cómo se produce la filosofía es parte de la filosofía, entonces creo que la distinción es filosóficamente trascendente. Me parece que no hay que obviarla en ese sentido. Y por lo mismo, en resumen, para resumir un poco esto, es que lo que hace la filosofía es producir conocimiento en general, ¿ya? Creo que lo que hace es crear nuevas herramientas, articula y perfecciona las existentes, ¿ya? Herramientas para meterse en la realidad. Y por otra parte, la filosofía profesional, ¿ya? Para amarrar los dos nudos del asunto, digamos, la filosofía tradicional lo que hace es una forma moderna, ya distribuida, articulada, seguida racionalmente y organizada en proyectos de producción de la filosofía, ya por parte de gente especializada en ella, ya. Gente, por ejemplo, en la universidad que recibe un sueldo a cambio de eso, ya. Eso no es menor. Dejando entonces puesto ese supuesto que ustedes tienen que considerar para lo siguiente, les dije que era complicado.
Entonces podemos ver que podemos saber un poco las otras preguntas de la motivación. Primero, la idea de si es que hay progreso filosófico o progreso en la filosofía. Y aquí se nos dividen en dos preguntas por lo menos diferentes, ¿ya? Primero, hay progreso en el producto de la filosofía, ¿ya? En las ideas filosóficas, o sea, son las ideas filosóficas de hoy mejores que las de ayer. Y eso me parece una pregunta un poco difícil, porque creo que asume un poco una teleología rara de la sociedad en la que comprende casi de mejor manera la realidad, etc. Y eso me parece un poco complicado de conceder siempre. Pero en cambio, creo que es mucho más interesante preguntarse acerca del progreso en la forma de producción o en los medios de producción, digamos, de la filosofía. Existe progreso en cómo se hace la filosofía hoy día en comparación con la que se hacía ayer. O sea, existe progreso acerca de la producción de filosofía, ¿ya? Y en ese sentido me parece interesante evaluar la forma en la que se divide y organiza el campo de la filosofía profesional, ¿ya? No voy a hacerlo ahora porque si no vamos a alargarlo un montón, pero me parece que el camino que toma la filosofía, digamos, voy a ser bien arriesgado y creo que hay un progreso en la formación de filosofía cuando uno compara el siglo XX con el siglo XIX, por lo menos ahí. Arriesgado y todo eso, pero para eso es la jornada. Y creo que eso se puede ver de distintas maneras. Se puede ver en la manera, por ejemplo, en la que se amplía la base de gente haciendo esto, en la forma en la que se especifican las ideas, en la forma en la que se discuten, se interactúan, etc. Y ahí creo que el costo de la forma en la que se articula la filosofía, por ejemplo, en la academia, en la universidad, en las instituciones propias del siglo XX, respecto a su quehacer artesanal, digamos, anteriormente, a ponerle una etiqueta. El costo es que hay una formación en serie, digamos, de producto que está cerrado, elitizado, digamos, de una barrera de acceso a la universidad y lo que uno quiera, una barrera económica también de quién se puede dedicar a hacer esto sin ganar tanta plata, etc. Y por lo mismo un progreso aún más de esta actividad sería que esas barreras desaparecieran, por ejemplo, que las barreras como no fueran, que se democratizara incluso más la producción de la filosofía. Y creo que aquí se queda una pregunta bien abierta, y es que ¿fue alguna vez la filosofía no profesional? Digamos, lo que pasa en el siglo XX es la ampliación del número de gente que se dedica a esto exclusivamente, o se crea esa categoría. Yo no estoy muy seguro. No estoy muy seguro de que la elitización, por ejemplo, o la aristocratización de la filosofía sea un fenómeno propio del siglo XX, o de la filosofía analítica, o de la filosofía especializada. Me parece que lo que escribe Hegel, por ejemplo, es bastante especializado. No creo que sea como conocimiento general y cultura general que se pueda leer cuando uno lee el diario. Y por lo mismo, me parece que el costo que implica la profesionalización de la filosofía es un costo que es un rasgo que siempre ha tenido, y por lo tanto puede evaluarse como un progreso que lo tenga un poco menos en el siglo XX, si uno quiere ponerse a evaluar ese tipo de cosas. Otro eje es la relación que existe entre la filosofía y otras formas de producir conocimiento, digamos, por ejemplo la ciencia, las ciencias sociales, incluso la creación artística, si uno quiere ponerse bien arriesgado a decir que la creación artística es una forma de producir conocimiento. Y aquí me parece que la filosofía puede tener una relación de dos maneras diferentes, por lo menos de dos maneras en verdad, porque pueden haber más, de relacionarse con el resto del entramado cultural de la sociedad, digamos. La gracia del supuesto que teníamos anteriormente, que tenía yo en verdad para no hablar en plural, es que la filosofía es parte del entramado cultural que se produce de distintas maneras, de distintas disciplinas, de distintas partes, con distintos medios, y creo que la filosofía puede reflejarse con ese entramado de dos maneras diferentes. Primero, de una manera refleja, es decir, articulando nuestra concepción del resto de actividades, como por ejemplo, como dije anteriormente, la filosofía de la ciencia, la filosofía del arte, la filosofía de la física, qué sé yo, por ejemplo, la epistemología. Son formas en las que se articulan las ideas que se tienen sobre el conocimiento, sobre la ciencia, cómo funciona la ciencia. Son, como dice gente, reflexiones de segundo orden, reflexiones acerca de reflexiones. Y por otra parte, la filosofía puede relacionarse con las otras disciplinas de manera direccionada, básicamente formando parte de la división de trabajo de esas disciplinas. Y personalmente voy a dar un ejemplo de esto último.
que de hecho lo que me gusta hacer a mí, en verdad. Y es la forma en la que la filosofía se relaciona, por ejemplo, con la ciencia cognitiva. ¿Ya? La ciencia cognitiva tiene como uno de sus componentes la filosofía. Y los filósofos no solo reflexionan acerca de la ciencia cognitiva como disciplina, sino que sus reflexiones forman parte de la disciplina, ¿ya? Que asumen, digamos, una carga de trabajo en ese proceso de producción de conocimiento acerca de la mente, la cognición, lo que sea. Y me parece que eso es un intento bien organizadamente conjunto de mejorar las herramientas con las que comprendemos, por ejemplo, la naturaleza de lo mental. Esto último da paso para el último punto de la provocación, digamos, que es la forma en la que se puede unificar o decir que está unificado el campo dividido anteriormente, como dije, en analíticos y continentales, o analíticos fenomenólogos y hermeneutas y deconstructivistas y todo lo que uno quiera. Y es la forma en que justamente en la ciencia cognitiva ha habido un resurgimiento de la forma en la que esto puede pasar, ¿ya? Como la unificación de reflexiones, de objetos de estudio, etc. Y un ejemplo claro de esto es como el trabajo de Varela. Varela siempre tuvo un compromiso con la fenomenología como una metodología de estudio de la mente, no solamente como una interpretación, como luquilla de la filosofía, no era solamente lo que leyera antes de dormir, digamos, sino que era parte de su metodología para tratar problemas científicos. Y eso es una gran diferencia, por ejemplo, con gente que lee, qué sé yo, filosofía antes de dormir, final científico, y de repente lo citan y lo ponen de epígrafe en un paper. Pero lo que hace la ciencia cognitiva en verdad es integrar ese tipo de reflexiones como parte de su metodología de estudio del objeto que tratan. Y creo que lo que permite esto, y aquí me voy a arreglar un poco, es el progreso que existe en la forma de producir filosofía al momento en que se permite que la reflexión filosófica tenga un objeto y un objetivo particular. ¿Cuál es la gracia de la integración entre filosofía y fenomenología y ciencia cognitiva? Es que se pone la reflexión al servicio de un objetivo que trasciende a esos acercamientos particulares. ¿Ya? El objetivo está en la disciplina conformada de manera como un poco más moderna, digamos, que una indiferenciación de objeto de estudio, etc. Hay un objeto de estudio particular, metodologías diferenciadas, qué sé yo, revistas, por ejemplo, donde se publica, por ejemplo, en Ciencia Cognitiva y Fenomenología, es una revista gringa, y por tanto digamos, la estructura que adquiere la filosofía durante el siglo XX creo que permite que este tipo de integración y este tipo de integración tanto disciplinar con otras disciplinas como dentro de la misma filosofía surgen, ya son una posibilidad. Para llegar a la actualidad creo que la estructura actual no da abasto, en eso estoy de acuerdo con el profesor Rojas, pero eso lo vamos a discutir después. Y creo que, sin embargo, y esto para terminar, queda una pregunta abierta en esto, y es si es que la interacción, por ejemplo, entre fenomenología, ciencia cognitiva y filosofía analítica es realmente una interacción o es más bien una apropiación de una disciplina que está por fuera. ¿Por qué? Porque creo que es problemática la relación, por ejemplo, que hay entre fenomenología y ciencia cognitiva. Porque pareciera ser que es el producto de la reflexión fenomenológica y no necesariamente la reflexión fenomenológica misma la que entra como un componente de la ciencia cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Perdón, que se le da a esta reflexión un objetivo que no tenía contemplado en un inicio. Y de hecho creo que incluso profundiza el cisma entre filosofía analítica y el resto de la filosofía. Creo que voy a dar un ejemplo, el ejemplo de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty. Y un ejemplo bien gráfico es que la versión de Routledge, en inglés, de este libro, tiene dos comentadores. Uno es Foucault. Tiene dos comentarios, digamos, del libro. Foucault no comentó el libro para Routledge, pero tiene dos citas. Una es de Foucault y otra es del filósofo analítico, cognitivo, lo que sea, que se llama Andy Clark. Foucault dice, en su referencia al libro, el cuerpo-organismo está enlazado al mundo a través de una red de significaciones primigenias que surgen de la percepción de las cosas. Esa es la cita que tiene de Foucault.
La secretaria de Clark dice: las ciencias de la mente al fin le prestan atención a la centralidad del cuerpo y el mundo. La fenomenología de percepción, el libro, cubre todo esto desde rutinas simples de acción-percepción a la conciencia, la razón y el misterioso yo. Y creo que queda una pregunta abierta de si están hablando de lo mismo, ya del mismo libro, ocupado de la misma manera, y por lo tanto si es que es una interacción del campo o simplemente es dos campos diferentes que no interactúan entre ellos, sino que toman la misma obra una vez que han pasado muchos años como para interpretarla. Eso, ya sé. Ese no está bueno. Ya. ¿Se escucha? No. ¿No se escucha? Recién no. Ya. Bueno, mi nombre es Nadine Ford, soy estudiante del Magíster en Filosofía y licenciada en Filosofía de esta universidad, igual que ustedes. A diferencia de lo que hicieron el Pablo y el profesor Sergio Rojas, yo escribí un texto que me gustaría leerles, pero sin embargo, tal vez no entendiendo muy bien la dinámica de esta cuestión, lo que hice fue hacer algo como más, no radicalmente biográfico, pero sí más bien desde una perspectiva súper personal. Como que me cuestioné harto si es que venir a jugármela en el fondo por una definición específica de filosofía, como viniendo a pasarles máquinas, pero preferí más bien como pensarlo desde el lugar que me ha significado a mí en el fondo estar estudiando filosofía durante estos últimos, no sé, 8 años creo que son ya. Declaro antes de empezar a leer que si bien yo soy miembro fundador de la Red de Investigación en Filosofía Francesa, que es un grupo que funciona en el Departamento de Filosofía desde el año 2011, este texto está súper atravesado por una de las experiencias que para mí fueron más significativas en mi formación, que fue el haber trabajado con el profesor Humberto Giannini hasta pocos días antes de que murió, en el fondo. Y lo otro que yo creo que está bien presente en este texto, que tal vez no es una reflexión disciplinar muy importante, pero que está súper marcado también por el hecho de que yo trabajo actualmente enseñando filosofía para niños. Yo creo que esa mezcla está como presente en el texto que les quiero leer. Ya. Confieso también que un poco esquivé las preguntas de la motivación inicial porque son súper complejas, pero tengo elementos y estoy dispuesta a discutirla en el fondo, pero no están expresados aquí al tiro ya todos. Ya, así que voy a partir. Ya, primero que todo quiero dar las gracias a la jefa Uch más bien, por la consideración y la invitación a este encuentro. Segundo, quiero felicitarlos abiertamente por levantar una instancia como esta. Instancia en la que podemos reunirnos todos con independencia de que nos dediquemos a estudiar temas radicalmente diversos y en la que somos convocados a conversar respecto a la filosofía como disciplina, pero también acerca de la filosofía como ejercicio. Sin duda, la filosofía es una disciplina difícil de determinar y discusiones como esta se hacen necesarias para evidenciar nuestras posiciones, transparentar nuestras diferencias, cuestionar y profundizar nuestras perspectivas. Además que me parece que el nombre de Jornada de Coexistencia Pacífica es francamente notable. Los felicito por eso también. Y bueno, gracias a todos los que vinieron. Nunca me ha gustado escuchar una ponencia que me conduzcan sin saber hacia dónde vamos y por eso antes de comenzar, y puesto que escribí un pequeño texto para leerles, me gustaría declarar el itinerario que pretendo seguir durante esta exposición. Me gustaría intentar responder a partir de simples opiniones personales y nada más que eso, y muy generales, ¿para qué hacer filosofía? No me centré principalmente en el tema de qué hace la filosofía, me imagino que es algo que vamos a discutir, sino más bien en el para qué desde mi perspectiva súper personal. Respecto a este punto, quisiera proponerles que puesto que la filosofía como disciplina, en el sentido que el Pablo llamaba como disciplina profesionalizante tal vez, está fuertemente instalada en la academia, cosa que a mí en lo personal no me parece a priori criticable ni indeseable, lo que también está sujeto a discusión. Pienso que un reconocimiento real del quehacer filosófico exige, según mi parecer, una suerte de defensa de la educación y de la universidad pública.
espero que podamos conversar sobre eso también. Y como les decía en un comienzo, que este texto está súper atravesado por las enseñanzas que me dio el profesor Humberto Yáñez. La pregunta que abre esta invitación es, como ustedes ya deben saber, ¿para qué hacemos filosofía? Nunca pensé que esta fuese una pregunta sencilla de responder. Llevo los últimos 8 años de mi vida dedicada a este asunto de la filosofía y aún así no fue sencillo enfrentarme a las distintas preguntas que la invitación de esta jornada planteaba. Estos son temas en los que uno piensa habitualmente pero que no siempre sistematiza. Sin embargo, creo que la razón principal de mi dificultad es que, y esta será una aseveración que explicaré y matizaré a lo largo de esta pequeña exposición, es difícil determinar para mí tajantemente qué hace la filosofía o para qué hacemos filosofía, porque al menos inicialmente estoy tentada a decir muy livianamente que la filosofía, además de ser un terreno en disputa, como podemos ver en ciertas diferenciaciones como se pueden ver entre analíticos y continentales y otras, exige una suerte de, y esta palabra la voy a muy matizar, exige una suerte como de militancia por parte de quienes nos dedicamos a ello. Eso es lo que pienso yo al menos. Eso determinará tanto el qué como el para qué de su realización. Voy a explicar a continuación por qué me atrevo a decir una frase tan absolutamente cuestionable como la que dije recién. La filosofía es una disciplina compleja, no solo porque exige habilidades para las que la mayoría de nosotros no fuimos suficientemente preparados en el colegio, sino principalmente porque no goza de mucho reconocimiento ni social, ni profesional, ni económico. Por este motivo, sincera y personalmente, no se me ocurre una mejor razón para estudiarla que la de un fuerte compromiso vocacional independiente de a qué se aferre eso. Ahora bien, no creo que esto sea así en mayor medida que en el resto de las carreras, sino más bien pienso que es un aspecto que merece ser destacado únicamente porque ser filósofo es una cuestión media incomprensible para la gente alejada de la vida académica y por lo mismo, en términos generales, no es fácil distinguir qué es lo que hace y mucho menos para qué hace lo que hace. En este sentido, asumiendo la incomprensión con la que cargamos, menos se podrá reconocer fácilmente y desde afuera de nuestros círculos habituales algún valor o mérito a nuestro trabajo. Dicho más directamente, dado que el futuro que abre la filosofía como carrera es más bien incierto, a mí personalmente, y hablo solo desde mi experiencia particular, no me hace sentido estudiar filosofía o hacer filosofía, sino por un profundo compromiso personal y vocacional. Por supuesto, este no es necesariamente individual. Sin embargo, es acá donde empieza la disputa de siempre, archiconocida por todos nosotros, si es este un compromiso con quién y por qué en definitiva. Ya. Durante estos días, con el fin de preparar esta exposición, estuve leyendo columnas, artículos y libros que se han escrito en Chile acerca de la filosofía y el lugar que tiene o debiese tener esta en la sociedad. La relevancia que debiese tener la filosofía en las discusiones de interés público es algo que cada cierto tiempo sale a flote. Una que otra columna de opinión, una que otra entrevista a algún que otro profesor universitario, como las que vimos ahora en el último tiempo en el diario La Tercera o en el Mercurio. Y en este contexto me sorprendí al ver lo muy difundidas que están aún ideas como que la filosofía es aquella disciplina llamada a buscar la verdad, o por ejemplo que es aquella disciplina que realiza las preguntas realmente fundamentales. Como si la filosofía se definiese hoy solo por su objeto de estudio y no por las prácticas concretas que realizamos quienes nos dedicamos cotidianamente a su estudio, a su difusión y a su enseñanza. O incluso más pretenciosamente, como si pudiésemos declarar y reclamar que el resto de las disciplinas científicas, humanísticas, artísticas, entre otras, no están ni buscando la verdad ni haciéndose las preguntas que realmente importan. Yo personalmente no puedo estar más alejada de comprensiones como esta. Habitualmente, en argumentaciones como estas, encontramos también fuertes críticas, por ejemplo, a la profesionalización de la filosofía, al hecho de que su lugar principal de desarrollo sea la academia, o a la idea de que antes, referido a una anterioridad y a una ubicación que nunca señalaba rigurosamente, los filósofos eran más escuchados que ahora. Me parece relevante tener estos elementos a la vista, ya que pareciera que, a veces, que nos dedicamos a la filosofía, desconocemos, olvidamos u obviamos que los filósofos son personas que necesitan trabajar para poder vivir, tal como los profesionales de cualquier otra área, y que su quehacer profesional se inscribe en un horizonte compartido que da lugar a un proceso constante de producción de conocimiento, cuyo seno principal es, sin duda, la academia de la universidad. Esto no es una crítica a esta idea como la que citaba Pablo respecto a Gramsci, que todos seamos filósofos. Me refiero solamente a la filosofía como disciplina profesional, en el fondo, como lo que hacemos nosotros. En fin, no es ni más ni menos que eso.
Respecto a este punto, no digo que no podamos hacer una crítica dura y consistente a la profesionalización de la filosofía, y más específicamente al modo en que se ha llevado a cabo y las consecuencias que ha traído para la investigación filosófica. Excelente trabajo al respecto son los de José Santos, Matías Silva, Cecilia Sánchez, entre otros. O que no podamos criticar el lugar privilegiado que tiene la universidad en la producción del conocimiento respecto a otros saberes tal vez no institucionalizados. De lo que se trata más bien es que, siendo la universidad el lugar en el que está situado hoy nuestro quehacer profesional, nos toca asumirla en cierta medida como una trinchera. En este sentido es que dije hace un rato livianamente que la filosofía exigiría de nosotros una cierta militancia. Si revisamos la historia de la instauración de la filosofía como disciplina universitaria en Chile, podemos ver cómo, en el afán de constituirse como una disciplina de especialistas, se establecieron criterios que por una parte garantizaban la autonomía de la disciplina respecto a los otros saberes universitarios y también respecto a las pretensiones del Estado, distanciándola, por ejemplo, de la pedagogía. Pues la filosofía no era más que un complemento de esta, al menos hasta los años 30. Y por otra parte, se estableció en los departamentos de filosofía una suerte de legalidad interna que permitía determinar, reconocer y validar qué era y qué no lo era, qué era filosofía y qué no lo era. Esto sin duda generó una suerte de clausura disciplinar, que guardando todas las salvedades que haya que guardar y dejando entre paréntesis todos los procesos de modernización que haya sufrido la universidad como institución, desemboca en una comprensión del quehacer filosófico que incluye las características que en él reconocemos actualmente: la paperización de la escritura, la adjudicación de fondos concursables para el desarrollo de las investigaciones, la elaboración de currículos normalizados, entre tantas otras cosas que bien conocemos y que no debemos olvidar son transversales a todas las disciplinas cuyo seno es la universidad. Pues todas estas disciplinas, ya sean científicas, artistas, humanistas, entre otras, han sufrido procesos de, comillas, modernización respecto al modo según el cual producen el conocimiento, lo que ha significado en definitiva la mercantilización y la estandarización de los criterios que permiten reconocer la validez de sus investigaciones, lo cual restringe los temas de investigación, también sus métodos y por supuesto los financiamientos. En este escenario, podemos revisitar la idea respecto a qué nos exige la filosofía como disciplina para su visibilidad y su despliegue. Cuando yo hablaba de que se necesita una cierta militancia tenía a la vista, aun cuando hasta acá no lo he declarado, la convicción de que la filosofía tiene a su haber la posibilidad de hacerse cargo de los problemas de su tiempo. Como dijo el profesor Humberto Giannini, pretendo no llegar tarde a comprender las cosas de mi mundo y de mi tiempo, proyecto que jamás un pensador debería perder de vista. Pues una filosofía que no le hable al tiempo en que uno vive es una filosofía muerta y en ese caso yo no la estudio. Fin de la cita. Este hacerse cargo no se traduce necesariamente en la resolución de un conflicto, sino que es, por ejemplo, dar cuenta de manera reflexiva y crítica de los problemas actuales y de sus posibles soluciones. La reflexión rigurosa y el pensamiento crítico son herramientas con las que nosotros contamos y que nos permiten comprender a la filosofía ya no solo como una disciplina erudita, lo cual por supuesto no tiene nada de malo, sino también como un ejercicio reflexivo y crítico en el que por supuesto se involucra el sujeto concreto con sus circunstancias históricas y materiales sobre sí. Cito a Giannini nuevamente: la filosofía, si quiere conservar su seriedad vital, sus referencias concretas, no debe desterrar completamente de sus consideraciones el modo en que el filósofo viene a encontrarse implicado y complicado en aquello que explica. Entender la filosofía como filosofar, como acción, es entenderla a su vez como un cierto comienzo, como una novedad. Ya no se trata solo del pensamiento exegético que se agota en la comprensión de un texto, sino del comienzo del pensamiento creativo, original, mediante el cual podemos, interpelados por nuestra situación, intentar responder a los llamados de nuestro presente. Pienso que, de algún modo, la idea que enuncié hace un rato respecto a estudiar filosofía motivada por un cierto compromiso vocacional, podría esclarecerse desde este lugar. Lo que quería decir desde el comienzo es que, puesto que el camino que se abre con la elección de estudiar filosofía en términos personales es difícil, no sé si más difícil que otros caminos, pero indudablemente difícil, no pareciera tener sentido dedicarse a ella sino por una motivación que se vivencia de manera genuina e intensa, genuina con muchas comillas. Respecto a mi caso, puedo decir que en esta decisión se juega la convicción de que la universidad, pese a que no es el único lugar, sí es un lugar privilegiado para pensar la realidad y para responder a los desafíos que esta nos plantea. Personalmente pienso que la filosofía es una disciplina que se determina a partir de las prácticas concretas de quienes nos dedicamos a ella. Por esa razón me hace sentido que haya tanta producción literaria cuestionando los modos en que investigamos, y por ello me alegra que no sea un debate cerrado, superado ni resuelto.
No puede serlo. Este debate es pura tensión, porque como comunidad filosófica, si existe algo como eso, nos construimos en ese debate. En este sentido, podríamos complementar que para intentar posicionar a la filosofía en el debate público tendríamos que, primero, caer en cuenta de que es la universidad y la educación pública las que están absolutamente socavadas en la actualidad. En un contexto como este, a mi juicio, se vuelve ridícula la intención y el reclamo que a veces oímos de que la filosofía debe ser escuchada y debe tener lugar en discusiones de carácter nacional por el mero hecho de ser filosofía, como si eso por sí solo garantizara alguna relevancia, y con eso hago como una cita encubierta a las entrevistas que han aparecido en este último tiempo en los diarios que ya mencioné. Nuestro camino debiese ser, me parece a mí, más bien el de ensanchar desde la universidad y sus espacios de participación los límites de lo público y de la democracia de tal forma que el filósofo pueda ser partícipe de esos debates, no porque sus consideraciones sean más relevantes que las de los demás, es decir, no porque asuma necesariamente el lugar de experto respecto a los asuntos que preocupan a todos los mortales, sino porque eso es lo único que permitirá que todos y todas puedan participar de los asuntos y discusiones de la sociedad. Así, desde mi perspectiva, la apuesta sería por la apertura hacia una pluralidad de discursos y no por la imposición de un saber con pretensión de definitivo. Estas no son más que consideraciones generales y sumamente personales, como ya dije, respecto a la pregunta inicial ¿para qué hacer filosofía? He tratado de explicar qué me hace sentido a mí sobre hacer filosofía. Sin embargo, reconozco que aquello que digo, que es mi motivación, es difícil de sostener en la práctica académica cotidiana, porque todos flaqueamos de vez en cuando. Y dicha motivación no es una constante, sino más bien un telón de fondo con el que trato de cumplir. Pero aún así, cuando hago clases, en especial a niños pequeños, intento centrarme en la idea de filosofía como ejercicio, aquel que quedará en ellos, en los niños, aun cuando nunca vuelvan a escuchar hablar de la filosofía como disciplina. Si bien nuestra tarea no se agota en eso, pienso que podemos aportar mucho respecto a ese asunto, pues la enseñanza de la filosofía en colegios, ya sea en básica o en media, aun cuando difiere de la práctica propiamente academicista a la que estamos habituados, es realmente beneficiosa para el desarrollo social y cultural del que nos hablaba la motivación que escribieron para la invitación a la jornada. Sin embargo, a partir de estos lineamientos generales, que han hablado más de mi motivación personal que del lugar que ocupa la filosofía en la sociedad o en la universidad, me es difícil realizar una reflexión más amplia sobre la disciplina. Pienso que la formación hiperespecializada a la que estamos sometidos aquellos que estudiamos programas de licenciatura, al menos bajo la malla que estudiamos nosotros entre el 2008 y el 2011, dificulta mucho el diálogo entre áreas divergentes. No lo vuelve imposible, pero lo dificulta. No se sabe en general en qué están los otros, ni qué hacen los otros, ni cuáles son sus métodos. No sé bien cómo será ahora. Sé que durante el último tiempo ha habido cambios en la malla que son importantes para la formación de los futuros licenciados, pero en ese entonces se podía salir de la carrera con baches gigantes, con total desconocimiento de tradiciones completas de pensamiento, y eso termina sin duda por distanciarnos. Ese es mi caso. Yo de filosofía analítica sé muy poco. Por eso se vuelve difícil pensar la filosofía. Al menos yo, por más que lo intenté, no fui capaz de hacer más que una breve declaración de principios a partir de mi propia experiencia personal, porque aquello que sea la disciplina filosófica para los otros es algo que desconozco radicalmente. Además, como la filosofía está anclada indefectiblemente a instituciones educacionales, a saber, el colegio y la universidad, no es fácil tampoco distinguir la enseñanza de la filosofía del hacer filosofía. Patricio Marchand decía que la filosofía chilena estaba repleta de autoproclamados profesores de filosofía, que no hacían más que repetir lo que otros ya han dicho. Personalmente, me parece que estos son límites difusos y porosos que a mí en lo particular no me interesa trazar, ni mucho menos jerarquizar. Es difícil distinguir en el ejercicio filosófico hasta dónde llega la explicación y dónde es que comienza el comentario. Me parece que son partes fundamentales del mismo oficio. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir la palabra para todos quienes quieran hacer comentarios de cualquier tipo, preguntas, objeciones, lo que sea. ¿Alguien? Igual estamos complicados con el cable, pero pueden acercarse o hablar fuerte. ¿Tienes varios? Ya. No hay que tirar el tiro. No hay tiempo de pensar. ¿Nadie?
¿Seguras? ¿Ah? Bueno, ¿te llevo el micrófono? Eso no es fuerte, por si acaso. Felicitar a los expositores Ahí sí. por las presentaciones. Y quizás quería retomar la última sugerencia que hizo el profesor sobre el pensamiento colonial. Quizás algo que en las últimas dos jornadas, por lo menos los que me tocó asistir, se ha ahogado un poco. Porque claro, la discusión de analítico y continentales, a mí me da la impresión que hay un trasfondo aún mayor. Ahora sí, asumiendo lo que decía un poco el Pablo, que son como forma de producir conocimiento que tiene como causas materiales bastante concretas. Creo aún así que como no ha llegado a nosotros hoy en día, creo que tiene más que ver con una metodología de trabajo, con cierto vicio que se da en la academia, que es el vicio de la fetichización de los autores, que tampoco es algo que se ha tratado acá. O sea, nosotros no trabajamos con problemas, trabajamos con autores y decimos, este dijo tal cosa y la traducción dice esto y la traducción está mala porque la toma está en el autor. ¿Sí? Eso por un lado. Y bueno, retomando lo que iba a decir sobre el pensamiento postcolonial, es que sí, o sea, nosotros quizás como chilenos aquí ahora ya también tenemos que ver nuestro lugar de negociación. O sea, ¿qué hacemos nosotros con la filosofía? ¿Qué para nosotros como país colonizado la filosofía? ¿Qué es para los otros países? ¿Qué es para los orientales las filosofías? ¿Hay filosofía en Oriente? Esa respuesta no está muy clara. O sea, yo les podría dar ejemplos que en China no existe la filosofía. Históricamente no existe. O sea, no pueden formar una ontología porque lingüísticamente no tienen verbos para eso, no tienen verbo ser. Entonces, ¿cómo se puede establecer si que no tienen ese verbo? ¿Cachai? Entonces ahí se puede generar como un ejercicio de construcción del ejercicio filosófico. La filosofía tiene su respectiva alteridad. En su momento, para la filosofía su alteridad fue la sabiduría, quizá en otro momento fue la teología, y así sigue. Y ahora la filosofía de alguna manera tiene una decisión interna, genera alteridad respecto de sí misma. Ahora analítica, ahora colonial, ahora occidental contra oriental, ahora entonces quizás incluso las salidas políticas de la filosofía política también tengan una dirección por ahí. O sea, cómo pensar, por ejemplo, pensar la emancipación, así siendo súper claro, tomando partido, cómo pensar una salida al capitalismo, que es quizá una problema que les planteamos la mayoría acá. Yo creo que la solución no está pensándola desde el pensamiento europeo. Sinceramente no creo. Porque esa es la forma de producción de conocimiento que materialmente se dio a partir del capitalismo. O sea, y otra forma de sociedad, por ejemplo, acá en Latinoamérica, creo que eso no está tan claro. Yo creo que se pueden dar otra forma de pensar la sociedad, de pensar la realidad, de pensar incluso la misma producción de pensamiento, que ni siquiera tiene que ser filosofía. Filosofía entendida como esta tradición europea de un sistema como ordenado de ideas que avanza históricamente, porque al final eso es la filosofía, es una toma de posición que se desarrolla y por eso hay historia de filosofía, porque esa posición se va rebatiendo y así se va desarrollando. Por eso los chinos no tienen historia de la filosofía y los árabes entran de forma, por decirlo así, soslayada la historia de la filosofía. ¿Y para qué decir nosotros los chilenos? O sea, nosotros ni siquiera aparecemos, y los latinoamericanos, pues, quizás como para abrir un poco. También quiero escuchar, a mí me gusta mucho este momento en que se toman de nuevo los temas grandes que
ya no me refiero a temas universales, sino me refiero de roles, de participación de nuestra propia área. Siempre me surgen muchas áreas para pensar cuando pasan este tipo de reflexiones. De nuevo, de verdad quiero dar las gracias por esta instancia, estoy de verdad muy agradecido. Y quiero llegar a un punto que tú dijiste para hacer una siguiente pregunta. ¿Por qué se elige como instancia de compartir entre nosotros, entre distintas, como individuos, como distintos niveles dentro del pregrado, profesores, etc.? ¿Por qué se elige una ponencia para eso? ¿Por qué ese es nuestro objeto de entrada a la filosofía? ¿Por qué es el texto? ¿Por qué es el trabajo previo el que nos lleva a encontrarnos siempre en estos momentos? ¿Por qué se eligió eso? ¿Por qué no pudo haber sido una pregunta? No lo estoy cuestionando necesariamente, también, pero por algo se optó por esa manera. Y de ahí quiero vincularlo con un punto que tú dijiste, que es mostrarnos alteridades al interior de la filosofía. A mí esas alteridades me suenan a otro tema que me interesa mucho, que tiene que ver con la filosofía como subordinación de otras cosas, de nuestra vida, de nuestro mundo, de otras áreas, en este caso teología, sabiduría, etc. Tenemos claridad, aquí estamos subordinando hoy nuestro origen, nuestros principios de hacer filosofía.